Mis queridos alumnos del Colegio María de los Ángeles, alumnos y alumnas del cuarto año de secundaria, vamos a desarrollar el tema del día de hoy, patologías de la memoria. Y vamos a empezar desarrollando el tema con una frase que se relaciona de algún modo cuando hablamos de los olvidos, especialmente. Una frase de José Saramago: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Esta frase muy relacionada a lo que les preguntaba: ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si no somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro contexto cultural, político, si no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente no vamos a tener información y de qué contar y de qué hablar, sino que por ahí se empieza el olvido y se termina siendo indiferentes con lo que pasa con tu patria. Entonces, no descuidemos ese aspecto. Las patologías de la memoria. ¿Cuáles son las alteraciones, trastornos que se dan en este proceso cognitivo que es la memoria? Y las estamos clasificando en dos: alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Y quiero preguntar en este sentido a cuando hablamos de alteraciones cuantitativas, vamos a mencionar a tres trastornos: la amnesia, muy conocida por ustedes; la hipermnesia, que seguramente ustedes ahorita estarán pensando, porque su mismo nombre lo dice, hipermnesia; y también vamos a presentar a la disnesia. Estos son los tres trastornos más conocidos dentro del grupo de alteraciones cuantitativas. La amnesia es la pérdida parcial o total de la memoria, y esta se puede producir a dos niveles: cuando son amnesias orgánicas y las amnesias afectivas. Como su mismo nombre lo dice, las amnesias orgánicas son aquellas que suceden a consecuencia de una lesión cerebral, a causa de un accidente, una caída, un golpe. Cuando la pérdida de memoria sucede post-trauma automovilístico, caída, golpe, a esto se denomina amnesias orgánicas. ¿Y cuándo se dice que son amnesias afectivas? Cuando la pérdida de memoria ha sido ocasionada por, vamos a decir, por la misma situación traumática que puede estar pasando el individuo. Y acá vamos a resaltar Ahora, hay tipos de amnesia. Están las amnesias anterógradas y están las amnesias retrógradas. Cuando hablamos de la amnesia anterógrada, nos estamos refiriendo a la incapacidad que tiene la persona para tener o fijar nuevos aprendizajes después de iniciado el problema. Es decir, Rosita tuvo un accidente el 25 de julio. Tuvo un accidente automovilístico y tuvo pérdida de memoria. Desde ese 25 de julio, Rosita ya no puede tener nuevos aprendizajes, porque todo lo que se le enseña no lo retiene, lo pierde. Entonces, a eso se llama amnesia anterógrada. Se dice amnesia retrógrada cuando la persona tiene la incapacidad de recordar aquello que pasó antes del problema. Es decir, Rosita tuvo el accidente el 25 de julio y a partir de ahora que ya estamos en agosto tiene dificultad para recordar lo que pasó antes del accidente. Entonces, volvemos haciendo la pregunta. Bien, continuamos. Bien.
Ahora, así como están las amnesias, están las hipernesias y están las disnesias. Como su mismo nombre lo dice, hipernesia. En este trastorno, la persona tiene esa exaltación exagerada de recuerdos. Es decir, la persona tiene esa capacidad de recordar experiencias o detalles tan insignificantes en una situación. Ahora alguien tal vez pudiera decir, pero qué genial, ¿no? Recordarlo todo. Sin embargo, no es así. En este caso, la persona recuerda detalles mínimos que hacen que pierda la información importante. Ese es el problema. Recuerda detalles como colores de ropa, como si pasó un mosquito, como si se movían las hojas, si estaba en tal lugar. Recuerda cosas tan insignificantes, su cerebro se llena de información de manera exagerada que al final termina perdiendo la información que puede ser la más importante. Entonces, eso es lo que pasa en la hipernesia. Hay una exaltación o exageración de recuerdos. En la disnesia, en este caso, el paciente tiene la incapacidad para lograr recordar, evocar sucesos, experiencias o personas que antes le resultaba recordar con facilidad y rapidez. Entonces, claro, está claro, en la amnesia hay pérdida de memoria y se da de dos tipos, anterógrada y retrógrada. También en la hipernesia hay una exageración para recordar detalles pequeños y el problema es pues que se pierden la información importante. Y en el caso de la disnesia, pues hay una incapacidad para recordar lo que antes era sencillo de recordar. Ahora les presento las alteraciones cualitativas y en este caso y en este grupo vamos a presentar a las paramnesias. Cuando ¿quién en algún momento no ha mencionado esto ya lo viví? O ¿quién no dijo en algún momento esto nunca lo he visto, a pesar de que sí lo vio? Esto nunca lo he visto, no, jamás, jamás, no, nunca vine a esta casa. ¿O quién no ha dicho alguna vez, lo tengo en la punta de la lengua? Continuamos. Vamos a desarrollar lo que son las paramnesias. En las paramnesias tenemos el fenómeno de lo ya visto, el fenómeno de lo nunca visto, especialmente estos dos. El fenómeno de lo ya visto y el fenómeno de lo nunca visto. Como ya les decía, el fenómeno de lo ya visto, cuando la persona tiene la dificultad de recordar o reconocer una persona, un objeto, del que supuestamente ya lo vio, pero en realidad nunca pasó. Nunca conoció a esa persona, hasta ese momento nunca había visto a la persona, nunca había estado en ese lugar y nunca había tenido una experiencia con ese objeto. Sin embargo, ella cree o él cree que ya esto ya lo vio, esto ya lo vivió. Están en un almuerzo y resulta que dice, esto yo ya lo viví antes, pero nunca pasó, porque son personas que recién vienen a tu vida. Entonces, eso seguramente que has podido experimentar y a esto se denomina paramnesia. El fenómeno de lo nunca visto. En este caso es al contrario. Ya tuviste una experiencia con la persona, ya tuviste una experiencia con el lugar, con la situación, sin embargo, no logras identificarlo y dices, esto nunca lo vi, esto nunca pasó, y como la canción, si no pasó, si no lo recuerdo, no pasó, ¿no? Algo así. Y luego tenemos a los olvidos. En el caso de los olvidos, habría que resaltar que en muchas ocasiones el olvido es una especie de limpieza de nuestro sistema nervioso central, porque, incluso del proceso cognitivo que es la memoria. Muchas veces olvidar puede resultar terapéutico. Si las personas estuvieran cargando con todos sus recuerdos, especialmente con aquellos que son negativos, imagínense lo que pasaría.
¿no? Imagínense, estaríamos cargados todo el tiempo a la defensiva, estaríamos cargados tal vez de agresividad, con una violencia reprimida, seguramente estuviéramos siempre tristes, en una depresión pues severa, si no tuviéramos esa capacidad para olvidar, entre comillas. Puede ser terapéutico. Cuando el olvido se puede decir que es ya un trastorno, cuando afecta nuestra funcionalidad, cuando ya no nos deja desarrollarnos laboralmente en nuestros hogares, dentro de cualquier contexto, no podemos ya funcionar bien, ahí se puede considerar el olvido como trastorno. Si no, no. ¿Qué es el olvido? Hablar del olvido implica la desaparición temporal del recuerdo debido a la ausencia de la información o incapacidad de recuperarla. Esto puede deberse a las siguientes causas: por represión, decaimiento de la huella, interferencia, en este caso retroactiva, proactiva, y la incapacidad para recuperar, como les decía en un momento, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces, la represión es el olvido como consecuencia de un mecanismo de defensa que utilizamos inconscientemente cuando ciertos contenidos o recuerdos nos generan tensión, ansiedad, angustia o nos resultan vergonzosos. Es lo que les decía, ¿no? En algunas ocasiones vamos a reprimir situaciones que nos pueden resultar muy incómodas. Va a resultar como suerte de mecanismo de defensa de nuestro propio cerebro. Cuando hablamos del decaimiento de la huella, todos tenemos una huella amnésica o engrama, ¿no? Todos tenemos nuestros propios recuerdos, por así decirlos, nuestra propia calidad de memoria, pero esto va a decaer generalmente por la edad, ¿no? Cuando ya se llega a cierta edad, como 60, 65 años, esto disminuye. A eso se denomina engrama o decaimiento de la huella. Interferencia. Se olvida por interferencia cuando hay una se obstaculiza, un material obstaculiza el recuerdo de otro. Es decir, un recuerdo puede resultar como un bache para recordar otro. No te permite pasar un obstáculo. Entonces, en este caso podemos decir que es retroactiva o proactiva. ¿Cuándo se dice que es retroactiva? Cuando el material antiguo, cuando no se puede recordar el antiguo, el recuerdo antiguo, porque el material nuevo obstaculiza el recuerdo. Y se dice proactiva cuando no se puede recordar el material nuevo, porque en este caso el antiguo obstaculiza. Entonces, esto lo vamos a explicar en un momento a través de un ejemplo. Incapacidad de recordar. Lo tengo en la punta de la lengua y a veces, lamentablemente, nunca llegas a encontrarlo en el momento en que lo necesitas. Por eso decíamos que en la clase pasada, muchas veces la memoria puede ser como un mal amigo que te falla en el momento en que más lo necesitas. Esto es muy usual y puede ser una causa de olvido. Entonces, explicamos a través de un ejemplo, jóvenes, cuando vamos a identificar